espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra jornada de hoy. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo nos ha ido? Vamos a, vamos a dar inicio, ¿sí? A nuestra clase de hoy. Bueno, vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy. Por supuesto, como desde que hemos comenzado con las características, ¿no? Muy puntuales relacionadas a la discapacidad físico-motora, pues vamos a darle continuidad a este criterio y básicamente vamos a, vamos a abordar el día de hoy, ¿sí? Por supuesto, vamos a ver, un segundo. Bien, veamos. Sí se puede ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctora, buenos días. Buenos días, gracias Adriana. Muy bien, vamos a dar continuidad a nuestra asignatura, ¿sí? Denme un segundito. Y que como ustedes ya conocen, nosotros vamos a continuar con este resultado de aprendizaje que se aplica a estrategias de intervención educativas diseñada para personas con discapacidad físico-motora. Como ustedes ya saben, vamos a abordar un poquito el uso de las TIC, las ayudas técnicas, las respuestas educativas, entre otras cuestiones que tienen que ver con el contexto escuela, familia y comunidad, ¿sí? El día de hoy particularmente vamos a abordar algunos instrumentos a tener en cuenta para la aplicación en estudiantes con discapacidad físico-motora, ¿sí? Que un poco tiene que ver la, em, con la valoración que podemos llegar a hacer en un estudiante con discapacidad físico-motora, ¿sí? Para una posible intervención más adelante. Ahora bien, vamos a entender que la realización de pruebas es uno de los criterios fundamentales que nosotros podemos hacer uso y que básicamente constituye una batería de pruebas que básicamente lo que hace es examinar algunas variables básicas en el sujeto, ¿sí? Entonces, denme un momentito, perdón. Perdón, muchas gracias. Entonces, la realización de pruebas, como les decía, es un componente interesante que es el punto de partida que nosotros podemos utilizar para poder generar una posible intervención, ¿sí? Hay que tener presente que cuando vamos a intervenir, ¿sí? Debemos tener muy clara hasta qué punto nosotros podemos eh, aplicar una intervención, ¿sí? Sobre todo desde la parte pedagógica, fundamentalmente. Nosotros no somos rehabilitadores, pero vamos a tener ciertas herramientas que nos van a permitir a lo mejor interpretar o tener un conocimiento básico, ¿sí? Nosotros trabajamos desde el enfoque pedagógico, ¿sí? Recuerden que nosotros lo que hacemos es
brindar algunas herramientas que puedan contribuir al, a un mejor desempeño en el aspecto pedagógico, ¿sí? Ahí debemos tener muy claro ese criterio. Entonces, cuando nosotros hacemos la realización de pruebas, aquí fundamentalmente hablábamos de la batería, que lo que hace es examinar algunas técnicas o algunas variables que se utilizan que se utilizarían en una evaluación normal, ¿sí? En el aspecto físico de una persona, ¿sí? Y que puede resultar a lo mejor necesario hacer ciertos ajustes para poder acomodarse a la naturaleza de la discapacidad, ¿sí? De quien la presenta, ¿sí? Nosotros todos en algún momento hemos sido sometidos, ¿sí? A un criterio de prueba para determinar si estamos para determinar si estábamos en un buen desarrollo, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, así como de forma general. Ahora bien, cuando nosotros hacemos o sometemos a un individuo a un criterio de prueba o evaluación, debemos tener en cuenta algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, y son cosas muy puntuales. Los días en que nosotros realizamos la prueba, ¿sí? El transporte, en este caso, cómo se moviliza el sujeto, ¿sí? Y la accesibilidad que tienen estas pruebas. ¿M? También hay algunos factores que tienen que ver con la comunicación entre quien está siendo observado, ¿sí? Y quien aplica la prueba, cómo la interpreta, ¿sí? Porque existen ciertas pruebas que tienen algún grado de subjetividad. No es el común, ¿no? Pero sí es necesario que el observador tenga pleno conocimiento de para qué sirve o qué me va a determinar esa prueba que yo estoy aplicando, o ese criterio, o esa variable de la prueba que estoy aplicando. ¿Sí? Por otra parte, los resultados, sin que estos representen necesariamente el potencial real del sujeto, ¿sí? ¿Cómo yo puedo determinar cuál es el mejor criterio ¿m? Para valorar la movilidad de un sujeto? ¿Para qué sirve? ¿Sí? No ser del todo, no ser del todo tajante, sino entender en qué medida esa prueba puede ser útil, ¿sí? Para su desarrollo cotidiano, ¿no? Eso también es interesante que podamos considerar. La interpretación del resultado nos menciona que puede contaminarse por la falta de normas. Y cuando hablamos de este criterio, tiene que ver un poco con la falta de orientación al momento de realizar la prueba, ¿sí? ¿Qué es lo que sí se puede hacer o cómo debe ir la cabeza o cómo debe ir el brazo, de qué manera tiene que tener la dinámica del movimiento, la mecánica del movimiento que yo estoy aplicando en ese caso, ¿no? Eh, en este caso, esa interpretación tiene que ser muy específica y que no esté contaminada de subjetividades por la falta de normas específicas que puedan ser incorporadas por quien está realizando la prueba, ¿no? La falta de práctica en las actividades físicas que se solicitan pueden llevar a que el participante tenga miedo o realice un sobreesfuerzo. ¿Sí? A qué estamos haciendo alusión? Generalmente la persona que tiene discapacidad física, ¿sí? En algunas ocasiones em, lo que pretende es tener el menor grado
de, eh, de dificultad para movilizarse. Sí, ¿a qué me estoy refiriendo a esto? Cuando nosotros vemos a una persona que presenta esta condición, generalmente siempre tendemos, ¿sí? Siempre tendemos a brindarle apoyo, a brindarle algún tipo de ayuda. Y eso lógicamente lo que hace es disminuir el esfuerzo que esa persona hace, ¿sí? En este sentido, ¿a qué hago alusión con este comentario o con esta característica? Es que generalmente la persona que presenta la discapacidad no siempre es una persona activa o que se desenvuelve de manera significativa en su vida cotidiana, ¿sí? Por eso hay que tener muy en cuenta cómo es, cómo es su grado de movilidad, cómo son sus coordinaciones, cómo se manifiesta su tono muscular de acuerdo a determinadas pruebas, si tiene mayor fuerza, por ejemplo, en las extremidades inferiores que en las superiores o viceversa, ¿sí? Si es capaz, tiene una movilidad en las articulaciones que van a intervenir en el movimiento, si tiene resistencia a ciertos movimientos, ¿sí? Si pueden mantenerse sentado en una posición erguida por un largo tiempo, o si es capaz de, vamos a suponer, cuando son pequeños, si logra mantenerse en una posición de parado, si logra mantenerse en una posición de cuadrupedia, si logra levantar una pierna solo, si requiere asistencia, en fin, son numerosas prácticas que son las que nos van a permitir a nosotros determinar la condición que tiene el sujeto, ¿sí? Como bien sabemos, estas pruebas precisamente son para determinarlas, ¿sí? Y si hay un debilitamiento, por ejemplo, de los músculos, bueno, mi intervención va a estar encaminada a reforzar, ¿sí? Reforzar la musculatura para que el sujeto pueda permanecer en una posición por un tiempo un poco más prolongado o que pueda levantar ciertos materiales, ¿sí? Existen como algunos elementos que son clave al momento de realizar pruebas, ¿sí? Estos son algunos de los factores que les estoy presentando. Existe lo que denominamos pruebas preliminares, perdón, ¿sí? En el cual hacemos un examen de monitorización neurológico, ¿sí? Que lógicamente no está a nuestro cargo, puesto que esa no es nuestro objetivo, pero sí es necesario que lo podamos tener a la mano, ¿sí? Cuando hablamos de ese examen de monitorización neurológico, debe estar acompañado con este examen inicial al que hago referencia, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Dice, el examen inicial para personas que no parecen sufrir trastornos en el sistema nervioso solo requiere un examen breve de carácter neurológico. Entonces, los elementos que debemos tener en cuenta de un examen neurológico se rigen por algunas consideraciones. En primera instancia, poder detectar esas anomalías neurológicas comunes, ¿sí? De las que a menudo los pacientes no informan, ¿sí? Cuando, cuando generalmente hacemos ese primer encuentro o ese examen físico inicial, ¿sí? Poder detectarlos nos va a permitir a nosotros poder tener un criterio, ¿sí? Un criterio mucho más sólido con relación a las actividades que se van a aplicar. Utilizar aspectos de la prueba que sean más delicados, es decir, aquellas que puedan predecir la ausencia de esas anomalías en los resultados en futuras pruebas sobre una función concreta, ¿sí? Por ejemplo, en una flexión o en levantar algún elemento o por ejemplo, tenemos el caso de un sujeto que puede caminar pero que no puede saltar.
Entonces voy a utilizar las pruebas que le permitan dar cumplimiento a ciertas variables. Y si de plano yo me doy cuenta que no puede despegar sus pies del suelo, lógicamente yo no voy a aplicar una prueba de salto porque ya estoy evidenciando que existe una dificultad. Y lejos de frustrar al sujeto, yo lo que tengo es que motivarlo, ¿verdad? Poder incluir aspectos del examen que sean muy objetivos y que puedan reproducirse de manera fácil, ¿sí? Para poder documentar aquellas funciones que son las más importantes. Cuando hablo de documentar, quiere decir que todo lo que yo le solicite al estudiante, al sujeto, que realice, ¿sí? Si yo veo que tiene cierto temor o que realmente está haciendo un sobreesfuerzo, tratar de buscar siempre la manera de ajustar la prueba para que no se sienta mal al momento de analizar de que no lo ha hecho, ¿sí? Ahora, tenemos pruebas de integración sensorial y de praxis, ¿sí? Que básicamente son pruebas que monitorean, que se utilizan para monitorizar a personas con discapacidad, especialmente aquellas que tienen trastorno a nivel sensorial, ¿sí? O trastornos de hiperactividad o déficit de atención, algunas lesiones cerebrales, como el caso de la parálisis cerebral, o incluso en el trastorno del espectro autista. Estas pruebas básicamente lo que hacen es medir procesos de integración sensorial que son la base del aprendizaje y del comportamiento del sujeto. Como su nombre lo indica, las pruebas de integración sensorial guardan relación directa con los órganos de los sentidos, ¿sí? El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Sí? Se mide la percepción visual, la táctil, o sea, la discriminación, ¿verdad? Y la sinestésica. Cuando hablamos de la sinestésica es la interpretación directa de la información por parte del sujeto, ¿sí? A nivel motriz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estudiamos a nivel psicomotriz a un sujeto, estamos hablando de de algunos objetivos muy puntuales dentro de la psicomotricidad, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros vamos a estudiar la psicomotricidad de niños, estamos hablando de que tenemos que ver que el estudiante sea capaz de lograr los tres objetivos fundamentales que tiene la psicomotricidad, que es la capacidad sensitiva, la capacidad perceptiva y la última es la capacidad representativa. Estos tres objetivos de la psicomotricidad se trabajan de manera muy puntual en la primera y segunda infancia, ¿sí? Porque son básicamente las épocas que le permite al estudiante poder no solamente interpretar la información que recibe de lo externo, sino también poder reproducir. La capacidad sensitiva se trabaja en la capacidad que tiene el sujeto de interpretar la información que viene del exterior e incluso de su propio interior. Cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo a que existen estímulos externos o exteroceptivos, como su nombre lo indica, y o estímulos interoceptivos, ¿sí? A la interna de nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo interoceptivo nos estamos refiriendo a cuando un sujeto tiene sueño, cuando un sujeto tiene hambre, cuando a un sujeto le duele algo. Pero hay otra información que viene del exterior, como es el calor, lo es el frío, como lo es un fuerte sonido, como lo es como son los colores, como son las texturas, o sea, es información externa que el sujeto debe interpretar.
Pero una vez que se logra que la interpretación de lo externo a nivel sensitivo, viene la segunda parte que tiene que ver con con el grado de habilidades neuromusculares. ¿Por qué? Porque no solo recibe la información, sino que automáticamente interpreta y es capaz de reproducirla. Me hago un ejemplo. Yo le solicito a un sujeto que gire, haga una vuelta sobre su eje en posición de parado, ¿sí? Pero para poder realizar esa acción que para nosotros puede ser muy sencilla, pero para niños puede ser muy compleja, en el cual yo lo que hago es indicarle, ¿sí? Indicarle a través de mi voz qué realizar. Entonces, él está recibiendo información externa a nivel sensitivo. Posiblemente yo le pueda demostrar lo que esté haciendo, por ejemplo, a través de yo misma hacerlo para que pueda reproducirlo. Y una vez que el sujeto interpreta toda esa información, desde el cerebro le da la orden al resto de su cuerpo para que la efectúe. Eso se denomina un desarrollo de la capacidad perceptiva. ¿Por qué? Porque recibe la información a nivel sensitivo, pero al mismo tiempo le ordena, el cerebro le ordena a las diferentes partes del cuerpo para que las ejecute. ¿Sí? Y esto depende de las habilidades neuromusculares que el sujeto tenga. Ahora les estoy dando un simple ejemplo como girar en una posición de parado, pero puedo estar solicitándole que haga una media luna o que haga una voltereta o incluso que haga una rutina, ¿verdad? Entonces va a requerir de mucha concentración porque no solamente se recibe información externa, sino que también el sujeto es capaz de reproducirlo, ¿sí? Pero depende de habilidades neuromusculares. Y el tercer objetivo, que es el objetivo que tiene que ver con la capacidad representativa o simbólica. Y esto ya tiene que ver con cinco conductas básicas en las que se puede interpretar la representación simbólica que tiene un sujeto. Generalmente lo percibimos a través del juego, a través de la imagen, a través del dibujo, ¿sí? A través de la imitación. ¿M? El niño representa a través de un dibujo cómo se siente, cómo interpreta su realidad, ¿sí? Cómo concibe algo, ¿sí? Por eso se llama simbólica. Qué representa un muñeco? ¿Qué representa las personas allegadas a él? ¿Qué representa ciertas conductas? O que eso guarda relación con sus experiencias previas, ¿no? Eso también se manifiesta cuando el niño es capaz de imitar algo, imitar una profesión, imitar a mamá, imitar a papá, ¿sí? Entonces, estas pruebas de integración sensorial y praxis es como una combinación de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente miden la percepción visual que tiene el sujeto, su percepción táctil frente a determinadas cosas, y cuando hablamos de sinestésico ya involucra el movimiento como tal, ¿sí? Ahora, yo les traigo algunos instrumentos que se utilizan propiamente para valorar la motricidad. Por supuesto, estos son algunos. Ustedes en la literatura pueden encontrar un sinnúmero de pruebas que nos van a permitir determinar coordinaciones, que nos van a permitir determinar fuerza, que nos van a permitir determinar destrezas en miembros superiores, en miembros inferiores, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es poder dotarnos de ciertas herramientas que
que, que nos van a permitir valorar, ¿no? Ahora, vamos a iniciar con el examen psicomotor de Pick y Bayer. Cabe destacar que Pick y Bayer fueron dos pedagogos. Deme un segundito que tengo un... Perdón, tenía que dar respuesta a a una pregunta que me acaban de hacer. Muy bien. Eh, Vamos a retomar. Bueno, les comentaba que, que Pick y Bayer, ¿sí? Eran dos pedagogos específicamente del área de educación física, en el cual a través de, fueron los que elaboraron precisamente este examen psicomotor y su intención fundamental fue educar la psicomotricidad, pero desde un carácter psicológico y pedagógico, en el cual se pueda hacer uso de todos los medios que dispone la educación física para poder mejorar, ¿sí? O en cierta manera normalizar el comportamiento del niño. Su objetivo estuvo relacionado directamente con conocer y valorar ese desarrollo que tiene el niño para poder determinar algunas alteraciones alteraciones, por supuesto, a nivel motriz, manejando al respecto, por supuesto, esa pedagogía clínica, ¿sí? Nosotros no nos podemos desviar de algunos criterios o sea, si estamos al frente de una condición de discapacidad, yo tengo que tener presente su diagnóstico clínico. Por eso les decía que nuestra segunda tarea eh, estaba, ay, 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 perdón, perdón. Entonces, no nos podemos desviar y la idea siempre es que podamos tener a la mano el diagnóstico psicopedagógico. Dígame, Adriana, perdón, que me... Buenos días. ¿Puedo aportar algo sobre Peaky Bayer, tal vez? Claro, por supuesto. Bueno, me acuerdo que en la universidad nos hablaban de que ellos más se enfocaban en la concepción psicopedagógica. Tomaban como propósito educar sistemáticamente las conductas motrices y psicomotrices de los niños para facilitar las acciones de técnicas educativas y que así haya una mejor integración escolar y social. Además, ellos opinaban que el tratamiento debe dirigirse a la deficiencia específica que presenta un niño y para lo cual tomaban en cuenta lo que es la conciencia del propio cuerpo, el dominio del equilibrio y el control de las coordinaciones globales y segmentarias, Mm, algo así. correcto, sí. Pero fíjense que
cuando nosotros vamos a trabajar, sobre todo con personas que presentan la condición de discapacidad, no nos podemos desviar de ese diagnóstico. O sea, no, la intervención no va a nivel psicológico, sino que debe tener en cuenta el carácter psicológico, pero fundamentalmente pedagógico, porque ambos eran pedagogos, ¿no es cierto? Entonces, eh, buscar la manera de que se pueda valorar de manera objetiva que, cuáles son sus dominios, cuáles son sus destrezas, ¿sí? Aquí ellos fueron básicamente uno de los primeros pioneros en materia pedagógica en hablar de esa integración del niño, valiéndonos, por supuesto, cuando hablamos de los medios de la educación física, no nos estamos refiriendo a materiales, sino nos estamos refiriendo a todos los patrones motrices de los que dispone la educación física, que otras áreas no las disponen, para poder mejorar su cotidianeidad, ¿sí? Para poder mejorar su movilización, para poder mejorar su forma de, mm, de desempeñarse dentro de su vida cotidiana, ¿sí? Me parece, y este criterio sobre Picky y Bayer, ¿dónde usted lo ha podido estudiar? Nosotros manejábamos un libro que se llama Psicomotricidad e Intervención Educativa de Delia Martín Domínguez. Bien, bien. Sí, de hecho, bueno, después con las corrientes psicomotrices, ¿sí? De la Pierre Couturier, ya más adelante vinieron algunas ideas de Berrueso, bueno, tenemos la idea base que manifestó Jean Piaget relacionándolo, por supuesto, con la teoría del desarrollo cognitivo del niño, en fin, hay algunas teorías bien interesantes. Sin embargo, yo creo que hacer el recorrido con algunos de los autores más representativos, sobre todo a nivel motriz. Recordemos que el sujeto es una única unidad psicosomática y esa unidad integra no solamente el área motriz, estamos hablando de los procesos cognitivos y también, ¿por qué no?, los procesos socioafectivos. Por eso se habla de psicomotricidad, ¿sí? Es una integración de numerosos procesos que intervienen sin que haya la voluntad de que esa integración ocurra, ¿sí? Nosotros, cuando realizamos una determinada acción, generalmente esa acción yo pude haber tenido una experiencia previa que me generó a lo mejor una motivación para poder efectuarlo o tal vez con alegría, o tal vez en otra ocasión una actividad que me haya generado temor o miedo, ¿sí? Em, por eso se habla de que el sujeto es un ser complejo, ¿no? Gracias, Adriana, por tu intervención. Pasemos, cuando hablamos, bueno, aquí se mencionaba, por supuesto, las 12 pruebas que están organizadas como las generales y las complementarias, ¿sí? Tenemos el examen psicomotor de la primera infancia y de la segunda infancia. Consideremos a la primera infancia de 2 a 7 años y la segunda de 7 a 12, 13 años. En la primera, que es en la primera infancia, tenemos la prueba de coordinación óculo-manual, que no es más que la combinación que tiene al realizar una acción en donde interviene el ojo y la mano. Yo le doy la orden, desde el cerebro le doy la orden a mi cuerpo para que efectúe, agarre, apriete, en fin, ¿sí? La prueba número 2, que es la coordinación dinámica, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, acciones como acciones globales.
como es el caso de caminar, como es el caso de movilizar todo el cuerpo para hacer una determinada acción, ¿sí? Agacharse, levantar los brazos, o sea, son movimientos amplios, ¿sí? En donde se toma en cuenta particularmente la... donde se toma en cuenta particularmente los movimientos amplios. La prueba 4 tiene dos fases, la del control del propio cuerpo y la de organización espaciotemporal. Existen autores como Castañer y Camerino que mencionan o hacen una clasificación relacionada con las em, capacidades perceptivo-motrices, en el cual hace una clasificación que establece em, lo que